Hola gente, ¿sabías cómo evoluciona el lenguaje en el ser humano? ¿Cómo alguien puede llegar a tener un dominio de una lengua a su temprana edad? ¿Y cómo es posible que todos lo hagamos? Estas y más preguntas lo responderemos en el tema de hoy, adquisición del lenguaje en el ser humano. A lo largo del tiempo, se han disputado muchas teorías para explicarnos de la adquisición de este lenguaje, y cada una de ellas nos orienta a mejorar este proceso. En este video veremos la teoría más representativa. Acompáñennos. La teoría cognitiva de Jean Piaget, quien sostuvo que el lenguaje en el ser humano se construye progresivamente dependiendo de su capacidad y desarrollo cognitivo, necesitando la inteligencia para adquirir el lenguaje. Estos factores no son culturales o biológicos. El individuo va explorando su realidad. Esto será un indicador de cómo se forma la inteligencia para dar paso a la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, los niños son agentes de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, espontáneamente investigan e interpretan el mundo que los rodea como pequeños científicos. Por eso, se recomienda hacer actividades de estimulación, como por ejemplo, en la primera etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años, se puede estimular a los bebés con juegos de imitar sonidos de animales e indicar claramente el nombre de cada animal. Esta actividad ayudará a los niños a desarrollar su capacidad para imitar sonidos y palabras. En la segunda etapa, preoperacional, de 2 a 7 años, se recomienda realizar actividades que fomenten el lenguaje, la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, juegos de roles, donde la niña juega a ser una doctora, los demás chicos escogen algún juguete del cual indicarán que le duele, alguna parte específica, y ella dará su diagnóstico. En la tercera etapa, operaciones concretas, que es de 7 a 12 años, en esta etapa se pueden realizar actividades que involucren palabras, reglas y estrategias, como juegos de mesa. Un ejemplo, Dixie es un juego de cartas creativo en el que los jugadores describen imágenes y otros jugadores intentan adivinar de qué se trata, pronunciando las palabras correctas. En la cuarta y última etapa, operaciones formales, que es de 12 a 18 años, se realizan actividades que involucren técnicas de comunicación y la toma de decisiones, como por ejemplo, debates, en los que 2 o más personas dan su opinión sobre un tema. Primero se argumentan las ideas y las opiniones, y después se tiene que llegar a un acuerdo sobre el tema elegido. Es importante que el lenguaje utilizado sea claro, coherente y preciso. A continuación conoceremos cómo los niños aprenden a hablar, según la teoría de la adquisición del lenguaje de Chomsky. Él piensa que los niños ya nacen con la habilidad de hablar gracias a la llamada gramática universal, que son reglas que todos los idiomas comparten. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro es muy flexible, especialmente para aprender a hablar. Chomsky dice que en nuestro cerebro se encuentra un dispositivo de adquisición del lenguaje, que nos ayuda a entender las reglas del lenguaje como la forma de construir oraciones. Chomsky cree que el lenguaje no cambió gradualmente con el tiempo, sino que hubo un cambio rápido que nos dio una gran ventaja evolutiva. Aunque los idiomas son diferentes, Chomsky piensa que hay algo en común en la forma en que todos funcionan, algo llamado gramática universal. Esta teoría desafía la idea de que el lenguaje cambió lentamente con el tiempo, como piensan algunos científicos. Chomsky dice que los niños no necesitan que se les enseñe formalmente a hablar, porque naturalmente aprenden a hacer oraciones gramaticales, como cuando dicen yo quiero correr o yo quiero comer. Según la teoría de innatismo de Noam Chomsky, los niños nacen con una capacidad genética para aprender el lenguaje sin necesidad de instrucción formal. El autor nos ofrece algunas recomendaciones para mejorar el proceso de adquisición del lenguaje. Por ejemplo, cantar a los niños, esto ayuda en el desarrollo del lenguaje y mejora su vocabulario. Además, la música estimula áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje. Animar a los hijos a participar en actividades que requieran el uso del lenguaje, como debates, presentaciones, oratoria. Dejar que los niños se equivoquen. Los errores son una parte natural del aprendizaje. No corrija los errores de manera negativa
ya que esto puede desalentarlos de hablar. Más de las teorías de Jean Piaget y Noam Chomsky, tenemos la teoría de uno de los psicólogos más influyentes en el siglo XX, Lev Vygotsky. Él, en su teoría del desarrollo sociocultural, sostiene que las interacciones sociales y el lenguaje son herramientas fundamentales para la adquisición del aprendizaje. Por eso, es muy importante que el ser humano, desde que nace, se relacione e interactúe con las personas que le rodean. Una de las formas de comunicación de un bebé es a partir de los llantos, sonrisas, balbuceos, gestos, etc. Compartiendo de esto, se recomiendan a los padres que pasen mucho tiempo comunicándose con su hijo. Háblele, cántele, anímese a imitar sonidos y gestos, ya que este contacto social favorece y estimula la comunicación. En la infancia es muy importante seguir estimulando el desarrollo del lenguaje porque les permitirá a los niños un lenguaje escolar satisfactorio. Además, sobre esta base se establecen todos los conocimientos posteriores. El juego de los niños es fundamental debido a la interacción con otros niños y adultos, ya que de esta manera los niños aprenderán nuevas palabras, frases y conceptos. Además, cuando los niños están juntos, comparten sus saberes para inventar juegos o resolver problemas y la disposición a aprender aumenta si se divierten. En las escuelas, podemos recomendar que los estudiantes participen realizando trabajos colaborativos y dinámicas de grupo. En esa interacción van haciendo uso del lenguaje para compartir ideas, hacer propuestas, designar responsabilidades que les sirven para afianzar y reforzar las competencias comunicativas, al cual influye decisivamente en el desarrollo de la mente. Por último, es importante tener en cuenta que estas actividades son solo sugerencias y que cada niño es único y se desarrolla a su propio ritmo. Además, es fundamental que las actividades sean adecuadas para la edad y el nivel de desarrollo del niño y que se realizan en un ambiente seguro y supervisado por un adulto. En caso que se observe un retraso del lenguaje en los niños, como tartamudez, dificultad para pronunciar palabras, problemas para aprender y utilizar el lenguaje hablado, escrito y gestual, se recomienda llevar al psicólogo para descartar algún trastorno o retraso en el lenguaje y así poder recibir terapias oportunas.